Lámpara palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Noel. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, queridos radio oyentes. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando nos escuchen. Muy contentos estamos hoy de poder volver a retomar, después de estas vacaciones de agosto, nuestro programa. Totalmente, totalmente. Y como habíamos adelantado, tocamos un libro del Nuevo Testamento, uno del Antiguo, uno del Nuevo, uno del Antiguo. En esta ocasión toca del Antiguo Testamento. Hablaremos del libro del profeta Daniel. Antes de comenzar, un momento de oración, reverendo. Sí, vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da y de forma muy especial por poder estar otra vez aquí con todos y con este libro del profeta Daniel. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos de corazón el poder volver a reanudar nuestros programas y hacerlo con la misma ilusión, con el mismo cariño, con el mismo deseo de proclamar tu palabra, en el que tú siempre nos has bendecido, el que tú siempre nos has dado y el que has querido que nosotros transmitamos y compartamos a nuestros amigos radioyentes. Te pedimos, Señor, que en esta tarde-noche, desde aquí, desde España, podamos iniciar nuestras reflexiones sobre el libro de Daniel de tal manera que redunden en bendición y en beneficio para todo tu pueblo a lo largo de toda la tierra. Y te damos las gracias, Señor, por ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes que nos escuchan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana o los que nos ven a través de la transmisión en directo, a través de vídeo en radioanglicana.es. También les recordamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud en el transcurso del programa, pueden hacérnoslo llegar a través de nuestro WhatsApp, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si lo hacen de fuera de España. Bueno, tenemos reflexiones sobre el libro del profeta Daniel. Hoy tendremos una introducción, una generalidad sobre este libro. Pero para comenzar, Juan Mari, ¿quién es Daniel? ¿Quién es el profeta Daniel? Bueno, pues realmente el profeta Daniel es uno de los personajes realmente más llamativos de todo el Antiguo Testamento. El profeta Daniel, tal como lo presenta el libro que lleva su nombre, es un cautivo judío, pero un cautivo de clase muy alta, e incluso parecería que se trataba de alguien que formaba parte de la familia real de Judá. Es decir, un príncipe de la casa real de Judá, no precisamente de la línea de los herederos al trono, pero sí de alguna línea colateral, y que siendo muy joven, lo que diríamos hoy pues casi un adolescente, o alguien que estaba viviendo en su primera juventud, vivió en sus propias carnes el drama de la toma de Jerusalén por los babilonios y el exilio en Babilonia. Y es allí precisamente, en la tierra de su deportación, en la tierra de su destierro, vamos a decir así,
como ocurriría con tantos otros judíos, es allí donde Daniel, según el relato del libro que lleva su nombre, por una serie de circunstancias que entendemos providenciales, va a convertirse en una figura realmente extraordinaria, en un auténtico profeta de Dios para su pueblo, un siervo de Dios que estuvo allí para transmitir esperanza, para transmitir confianza, para transmitir seguridad a un pueblo que había perdido pues prácticamente pues su tierra, había perdido su arraigo, había perdido prácticamente todo lo que tenía. ¿Por qué este libro es considerado como una obra extraordinaria dentro de la literatura bíblica, Juan Mari? Pues podríamos decir que el libro de Daniel es un libro extraordinario, es un libro muy especial, desde luego, dentro de la literatura bíblica y más concretamente dentro de la literatura del Antiguo Testamento a la que pertenece, por tres razones. En primer lugar, diríamos que por su forma externa, que es una forma muy particular, lo que se llama una mezcla de géneros, pero concretamente el género apocalíptico. Hay quien ha llamado a Daniel, o el libro de Daniel, el padre de la apocalíptica. En segundo lugar, por su contenido. Su contenido, que es algo realmente importante. Es lo que se ha dado en llamar la teología de la historia. Y en tercer lugar, el libro de Daniel es también un libro muy importante por todas las cuestiones que siempre se han suscitado y muchas de las cuales siguen todavía en el tintero. No siempre podemos dar respuestas concretas a todas las preguntas que se plantean acerca de su composición y sobre todo acerca de su interpretación. Has hablado de su forma, has hablado de su contenido. ¿Qué hay referente a este libro, qué hay en cuanto a su forma externa y a su contenido? ¿Qué debemos saber? Bueno, pues mira, básicamente, y resumiendo mucho, diremos que en relación con su forma externa, como muy bien dices, bueno, pues el libro de Daniel es una auténtica obra maestra de la literatura judía. Así de claro y ya de entrada. Un libro que aparentemente tiene una anomalía, no es el único del Antiguo Testamento que la tiene, hay algún otro también, no son muchos, pero en realidad son muy pocos, pero la tiene, y es que está compuesto en dos idiomas. Una parte del libro está redactada en hebreo y la otra parte del libro está redactada en arameo. Y es un libro que además conjuga, como estábamos diciendo, dos géneros realmente muy importantes. Un género narrativo, es decir, es un recuento de historias muy bien narradas, historias contadas de forma tan sumamente magistral que incluso a pesar de su antigüedad, pues hoy siguen cautivando a los lectores. No tenemos más que ver un pequeño detalle, y es la cantidad de niños pequeños que en las catequesis parroquiales o en las escuelas dominicales todavía hoy se entusiasman con las historias del libro de Daniel. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, o los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, o en fin, el sueño de Daniel de la estatua de distintos metales, de distintos colores, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a lo que decimos en cuanto a su forma, ¿no? También está la otra parte de la forma del libro, que es lo que se llama el género profético apocalíptico, ¿no? Y desde luego tenemos que decir que en lo que se refiere a su contenido, ya lo hemos avanzado un poquito, en lo que se refiere a su contenido, el libro de Daniel es una obra clave para entender, pues aunque sea de lejos, ¿verdad?, lo que algunos especialistas en Sagrada Escritura han dado en llamar la teología de la historia. Este es el gran valor, sin duda, que tiene el libro de Daniel en su forma y también en su contenido. ¿Algún oyente que pueda escucharnos
igual no conoce estos tecnicismos y le suena a chino esto último que has dicho. ¿Qué entendemos o qué es la teología de la historia, Juan Mari? Bueno, la teología de la historia es un concepto que básicamente lo podemos definir así. Es la convicción, vamos a llamarlo de esta forma, no vamos a decir ni la teoría ni la creencia, no, es la convicción, porque tanto el libro de Daniel como otros que vendrían después muestran una convicción absoluta y total, la convicción de que Dios dirige los destinos de los pueblos, de las distintas naciones que hay en el mundo. Atención, no solamente del pueblo de Israel. Hasta estos momentos parecería que los escritos de la Biblia, pues del Antiguo Testamento evidentemente, pues únicamente se centraban, ¿verdad?, en Israel. Dios guía a Israel, Dios conduce a su pueblo, Dios lo libera, como sabemos muy bien por la historia sagrada, pero hay un momento, y es el momento en que, como le ocurre al personaje de Daniel, los judíos se ven confrontados a la realidad de que su país, de que su pueblo han sido derrotados, incluso han sido bárbaramente arrancados de su lugar de origen, han sido deportados, viven en el destierro, viven cautivos. Es verdad que los babilonios no los van a tratar mal, pero podemos imaginarnos el desencanto, el desánimo de toda una nación que vive cautiva en una tierra extranjera en la que sí se le permite vivir, pero está completamente lejos de sus orígenes, lejos de sus costumbres, lejos de sus tradiciones, de sus sistemas de vida y, por lo que podría parecer incluso, hasta lejos de su Dios. Bueno, pues el libro de Daniel va a desarrollar, el libro de Daniel y otros también, pero de una forma muy especial, el libro de Daniel va a desarrollar la idea de que Dios no solamente se preocupa por su pueblo, Dios no solamente quiere guiar el destino de su pueblo, sino que también lo hace con las demás naciones. Y que por lo tanto, y esto es una idea muy importante, no hay ningún poder político humano, por importante que parezca, por poderoso que parezca, por invencible que se quiera mostrar, ningún poder político humano puede sostenerse delante de Dios, delante de los designios de Dios. Si Dios ha decretado que ese poder, ese imperio, ese estado va a durar un determinado tiempo y va a caer, caerá, lo quiera o no, le guste o no, porque Dios y sus designios están por encima de todos los pueblos. Por esta razón, podemos decir que el libro de Daniel, al hacerse eco de esta teología de la historia, lo que está haciendo por encima de todo es transmitir a un pueblo, a su propio pueblo, al pueblo judío, a un pueblo que está viviendo unas circunstancias trágicas, unas circunstancias realmente terribles, lo que está haciendo es transmitirles esperanza. Y la esperanza que transmite el libro de Daniel es, por muy poderosos que parezcan nuestros enemigos, por muy invencibles que pudieran parecer, atención, Dios es mucho más fuerte que ellos y no solamente eso, Dios ha trazado el destino de esos poderes y en algún momento determinado caerán, mientras que Él seguirá protegiendo, Él seguirá guardando, Él seguirá guiando a su pueblo. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que podríamos llamar teología de la historia. Un amén a eso último que has dicho sobre el poderío de nuestro Dios. Bueno, 3 preguntas en una de las que me gustan a mí. Ya nos has hablado acerca de Daniel, una introducción sobre quién es Daniel. Ahora sería, ¿Daniel es el autor del libro de Daniel? ¿A quién iba dirigido? Y más o menos en qué año se da la composición de este libro, Tellería. Muy bien, aquí tenemos, como pasa con muchísimos otros libros de la Santa Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, aquí tenemos que distinguir muy bien entre lo que es el personaje, vamos a decir así, el protagonista del relato. Bueno, en realidad el protagonista no es Daniel, el protagonista del libro de Daniel es Dios, esa es la gran realidad, ¿no? Eso ocurre en todos los libros de la Biblia, ¿no? Pero digamos,
El protagonista humano, vamos a llamarlo así, parece ser la figura de Daniel. Bueno, pues tenemos que distinguir entre ese protagonista humano, ese protagonista que aparece prácticamente en todos los capítulos del libro, excepto en uno, excepto en la narración o en las narraciones del capítulo 3. Entre ese protagonista decimos y también entre el autor del libro. En realidad no sabemos a ciencia cierta quién pudo ser el autor del libro. O sea, es como se dice de autoría anónima para nosotros. Es lo que ocurre con una gran mayoría de escritos del Antiguo Testamento principalmente. Ahora, eso sí, aunque en la redacción del libro encontramos, cuando lo leemos, que es un libro de fácil lectura, aunque encontramos que muchas veces aparece redactado en primera persona, como si fuera el propio profeta quien está hablando, en realidad no se trata de una autobiografía, no es una obra autobiográfica, ni muchísimo menos, sino una narración muy bien elaborada, una narración, como podríamos decir, muy esmerada desde el punto de vista literario, que hace de Daniel, el joven príncipe judío, como decíamos, llevado cautivo a Jerusalén, el protagonista humano, porque es alguien elegido por Dios para ejercer un ministerio profético en medio de un mundo pagano. No lo olvidemos. Daniel es un profeta judío, pero cuyos oráculos van dirigidos precisamente a monarcas paganos. Lo que ocurre es que, como diríamos de rebote, esos mismos mensajes sirven para enriquecer, sirven para transmitir esperanza al pueblo judío. ¿Quiénes son, por lo tanto, los destinatarios últimos, los destinatarios reales del libro de Daniel? Pues sin duda alguna, los judíos, el pueblo judío. El libro de Daniel es un libro escrito por, evidentemente, un autor que desconocemos, o varios tal vez que desconocemos, que se hacen eco de tradiciones acerca de un profeta que había vivido en Babilonia y que se llamaba Daniel y que era un príncipe de la casa real de Judá. Es un profeta judío que escribe para transmitir, como decíamos, al pueblo judío esperanza. ¿Por qué razón? Me parece que esta era la última de tus preguntas, ¿verdad, Noel? Si no me equivoco, más o menos la época en que se había escrito. ¿Es así? Correcto, correcto. Bien, pues la época en la que ve la luz el libro de Daniel, según indican ya hoy la inmensa mayoría de los especialistas, viene a ser, sin poder precisar años concretos ni nada de esto, grosso modo, la época en que el libro de Daniel ve la luz es la primera mitad del siglo II antes de Cristo. Es decir, cuando el pueblo judío está viviendo una crisis nacional inmensa, probablemente una de las peores de su historia, que es la invasión del rey Antíoco IV Epífanes, un rey greco-sirio, es decir, en griego, de lengua griega, de cultura griega, pero que residía en Siria, que tenía la capital de su imperio en Siria y que quiere dominar a los judíos, que quiere destruir la fe judía, que profana el templo de Jerusalén, que persigue a los judíos por cuestiones religiosas, que incluso destruye ejemplares de las Sagradas Escrituras, que encuentra, que fuerza a los judíos a profanar todo lo que eran sus ritos sagrados, sus costumbres sagradas, una época de total desolación. Es en ese momento cuando ve la luz el libro de Daniel. Esto significa, según dicen algunos especialistas, que el libro de Daniel sería probablemente el último libro del Antiguo Testamento protocanónico que vio la luz. El último. Y como decimos, sería pues la primera mitad del siglo II antes de Cristo. Y desde luego, una cosa está clara, el autor o los autores que pusieron por escrito las narraciones y recopilaron esas profecías tal como hoy las leemos, evidentemente se hicieron eco del recuerdo de un antiguo profeta que había vivido siglos atrás, pero lo hicieron de una forma realmente magistral. El libro de Daniel es un libro que realmente merece la pena ser leído, incluso simplemente por saborear, por disfrutar de su estilo literario, tanto
en la parte narrativa como también en la parte profética apocalíptica. Gracias, Juan Mari. Tenemos aquí una pregunta que nos hace una oyente. Nos dice, ¿el simbolismo utilizado en este libro era un modo de expresión de la época antigua o está hecho para resaltar? La pregunta es extraordinaria y la agradecemos enormemente porque ese simbolismo efectivamente es una de las características de ese nuevo género literario que despuntaba en esa época, que es el género apocalíptico, ¿no? El género profético apocalíptico. Y es un género que se desarrolla precisamente en este tiempo, en el momento de la persecución orquestada por Antíoco IV Epífanes, el rey greco-sirio, y también el periodo de la respuesta judía a esa persecución, que es la revolución de los macabeos o asmoneos, ¿no? Que tienen los dos nombres, la guerra judía contra estos invasores, la restauración del templo y también la purificación de todo aquello que había sucedido, de todas aquellas atrocidades y digamos de un renacer de ese judaísmo que había sido pues perseguido, que había sido pisoteado. El estilo apocalíptico, que es el que efectivamente ofrece todos estos cuadros simbólicos, es una forma de expresión muy propia de un pueblo perseguido, muy propia de un pueblo que ve o que entiende que todo lo que significa su cultura, su fe, está siendo aplastado, pero que Dios responde de una forma muy colorista, muy viva, de una forma pues realmente vitalista, como han llegado a decir algunos, con unas figuras muy impactantes. Imaginémonos, por ejemplo, en el mismo libro de Daniel, ¿verdad? Muchas cifras que tienen sin duda un valor simbólico, unas figuras que no existen realmente en el mundo natural. Pensemos en esas bestias que aparecen, esos animales que aparecen en el libro de Daniel, que no existen en la naturaleza, un león con alas, por ejemplo, un leopardo con 4 alas, 4 cabezas, en fin, una serie de imágenes pues que no son del mundo real, pero que conforman todo una simbología que intenta dar respuesta a la angustia vital del pueblo judío. Y es decir claramente, no os preocupéis por lo que vivís, no os preocupéis por lo que veis, porque quien tiene la última palabra no es el rey Antíoco Epífanes, no es el gran perseguidor, sino que es Dios que está por encima. Más todavía, Dios ya ha decretado el final del tirano. Así que vosotros resistid, vosotros luchad, porque Dios está con vosotros. Daniel, al igual que José, eran un extranjero, uno en Egipto, el otro en Babilonia, por lo que sus costumbres, idiomas y creencias eran diferentes a la de los locales. ¿Qué fue lo que hizo que tuviera éxito político y que saliera fortalecido en su fe? Daniel el profeta, lo mismo que muy bien la figura de José, Sí. que fue gran visir de Egipto. Daniel es una figura muy curiosa que si vemos un poquito su trayectoria en el libro que lleva su nombre, nos vamos a encontrar con alguien que, fijémonos bien, él ya parte de un bagaje familiar importante, es decir, Daniel es, como habíamos dicho, forma parte de la familia real. No es evidentemente uno de los que están en la línea de sucesión del trono de Judá, pero es un príncipe. No sabemos qué parentesco tendría realmente con el rey de Judá de aquel momento, si es que era hijo de algún hermano, de alguna hermana, sobrino del rey o hijo de algún primo. En fin, ya sabemos que las familias reales a veces son muy amplias, lo son hoy y también lo eran en la antigüedad, ¿no? Pero lo que queremos decir es, Daniel parte de un bagaje cultural que no es nada despreciable. Normalmente los príncipes solían recibir una educación mucho más esmerada que el pueblo llano, pero cuando él llega a Babilonia, como enseguida veremos quizás en algún otro programa, cuando él llega a Babilonia, él forma parte de aquellos que tienen que ser educados, que tienen que ser instruidos en la lengua y en las costumbres babilonias, porque el rey de Babilonia lo que quiere es rodearse
de una corte de sabios, es decir, de una corte de personas que vienen de distintas procedencias, pero que tienen una característica en común. Son personas del linaje real, son personas de clase alta que ya han recibido una educación esmerada y que ahora la van a completar. Claro, eso hace que Daniel, como entendemos en lo que relata su libro, automáticamente se convierte en un personaje de la corte de Babilonia, y eso que él era un príncipe judío. Pero no solamente va a estar en la corte de Babilonia, sino que incluso en esa misma corte va a llegar a alcanzar grados importantes. Va a ser algo así como, salvando distancias, ¿no?, lo que llamaríamos una especie de primer ministro, ¿no? Y si no primer ministro, pues segundo. Es decir, un funcionario de muy alta graduación. Pero curiosamente vemos que cuando el reino de Babilonia cae y se hace con el poder un personaje que se llama Darío el Medo, Daniel forma parte también de los consejeros de ese rey. Y luego, siguiendo más adelante, leyendo su libro, pues encontramos también que Daniel está cerca, es decir, es uno de los cercanos a personajes tan importantes como el rey Ciro de Persia. Es decir, que Daniel es una persona que suponemos que ya sería de edad muy avanzada, ¿no?, cuando ocurren todos estos últimos sucesos el imperio persa, que es el que gobierna en ese momento. Daniel sabe mantenerse en un puesto de funcionario de muy alta graduación, de muy alta responsabilidad, a pesar de los distintos poderes, a pesar de los distintos gobiernos. ¿Cómo es ello posible? Bueno, pues es evidente que Daniel debía destacar por una serie de virtudes, como debían ser una profesionalidad absoluta, un conocimiento muy grande de cómo funcionaban las cortes reales. Daniel debía ser una persona realmente honesta, realmente fiel en el cumplimiento de sus obligaciones, de su cometido, y lo que nos da a entender claramente el libro de Daniel. Daniel era un hombre especialmente fiel a su Dios. Y esto hacía que, a pesar de todos los contratiempos que ello le hubiera o que le causara, de hecho, a pesar de ir muchas veces contra vientos y mareas, la mano de Dios estaba con él, de manera que Daniel pudo mantenerse siempre en una posición muy elevada, a pesar de los cambios políticos drásticos que le tocó vivir en su mundo. El gran secreto de Daniel, pues humanamente hablando, como el gran secreto de José, pues fidelidad en el desempeño de sus deberes, honestidad en el cargo que ocupaba, o sea, no meterse en asuntos de corrupciones ni nada de todo esto, pero por encima de todo, fidelidad a Dios y, sobre todo, la creencia que evidentemente tenían tanto Daniel como José, la creencia de que había alguien que, a pesar de todo y por encima de todas las cortes reales, por encima de todos los poderes imperiales, había alguien que tenía una autoridad suprema y que era quien lo guardaba, era quien lo guiaba y era quien dirigía sus pasos. Ese creo yo que es personalmente el gran secreto, vamos a decir así, del éxito, entre comillas, de Daniel, como había sido el de José. El libro de Daniel describe la valentía de rechazar el comprometer los principios, o solamente es un modelo de vida. Es ambas cosas, es ambas cosas. Es ambas cosas porque tenemos que tener en cuenta que para un creyente fiel de cualquier época, sea judío como fue Daniel en su momento, sea cristiano, como en el día de hoy, el creyente se supone que el creyente, los creyentes, ahí estamos incluidos todos, evidentemente, creyentes cristianos hoy, tenemos un estilo de vida marcado. Marcado no quiere decir de una forma inexorable, como si fuéramos robots programados, no. Tenemos un estilo de vida marcado en el sentido de que, por la gracia de Dios, hemos asimilado, se supone, una serie de principios básicos, y esos principios básicos nos hacen caminar por la vida, transitar por la vida con la confianza puesta en el Señor. Pueden llegar momentos muy concretos, como le sucede concretamente al profeta Daniel, en que esos principios lo confrontan directamente con poderes establecidos. Y entonces es ahí cuando el creyente, como Daniel,
pues, como se dice vulgarmente en castellano, se la juega. Es decir, o sigue esos principios que le han enseñado y se amolda a lo que hay, o hace de esos principios su bandera. Daniel, que vivió sin duda alguna una vida de principios, era su estilo de vida, era su modo de vida, su modus vivendi, como dicen, era su filosofía de vida, sin duda alguna, pero también fue lo que le impulsó a ser muy valiente. En momentos muy concretos, en momentos en que, como decíamos, su propia vida se vio en un tris de desaparecer. El reverendo Alex de la Iglesia de México nos pregunta, hablando un poco de esto que tú has concluido, el pasaje bíblico de Daniel en el foso de los leones es literal. Bueno, el hecho de que haya dos tradiciones, no solamente una, hay dos. Porque hay que tener en cuenta que Daniel, que esa es otra característica del libro de Daniel que no hemos dicho, Daniel es, juntamente con Esther, el único libro del Antiguo Testamento que tiene una parte protocanónica y también una deuterocanónica. Eso es interesante. De eso ya diremos algo también, si Dios quiere, en algún otro programa. El hecho de que la estancia de Daniel en el foso de los leones se narre dos veces, o quizás mejor dicho, de dos maneras distintas. Primera, en el libro protocanónico, el capítulo 6. Y luego, en la parte deuterocanónica, o en Daniel griego, como le suelen llamar también, en el capítulo 14, en los últimos versículos, eso evidencia que la tradición de que el profeta Daniel había sido arrojado a un foso de leones en Babilonia y que había salido ileso, eso era una tradición que estaba muy presente en la conciencia nacional judía. Ahora, lógicamente, lo que relata el libro de Daniel, tanto en el Daniel protocanónico capítulo 6 como el Daniel griego o deuterocanónico capítulo 14, son relatos posteriores, son relatos hechos, pues por supuesto, con una finalidad catequética, pero sin descuidar la forma literaria. Es decir, que son hermosos relatos compuestos para instruir al pueblo judío y, como decíamos, para transmitirle esperanza. Pero al menos esa es mi opinión particular. Evidentemente no es dogma de fe, es simplemente mi opinión. Creo que esas tradiciones, o esos relatos, mejor dicho, están basados en una tradición real que circulaba acerca del profeta Daniel, y una tradición que sin duda se fundamentaba en un hecho que había sido real en la vida del profeta. Había sido arrojado a un foso de leones, cosa que, en fin, era desgraciadamente frecuente en la época en la que el profeta vive, pero había salido milagrosamente ileso por una disposición especial de la divina providencia, sin duda. Tenemos también una pregunta de la reverenda Elisa, pero la vamos a dejar al final para que con esa pregunta finalicemos esta primera emisión del programa. ¿Te parece bien? Perfectamente. Volviendo con la composición, decías que había sido la composición de este libro era muy tardío, incluso se cree que es el último libro del canon, del primer canon. De manera que, ¿qué evidencias encontramos en este libro, Juan Mari, de que es una composición tardía? Bueno, los especialistas, que son los que realmente nos instruyen y nos enseñan en estas cosas, señalan varios rasgos, ¿no? Vamos a decir simplemente unos pocos que son los más importantes. Bueno, en primer lugar, el hecho de que el estilo del idioma hebreo que emplea el autor de Daniel no es exactamente igual que el hebreo de otros libros del Antiguo Testamento que eran contemporáneos de la caída de Jerusalén o de la deportación a Babilonia. El estilo de Daniel, o sea, del estilo del hebreo que emplea Daniel, el nivel lingüístico del hebreo que emplea Daniel es un hebreo que se llama un hebreo tardío, lo que se llama un hebreo tardío. Es, por ejemplo, pues
por hacer una comparación con nuestro propio idioma, ¿no? Con nuestra lengua española. Es como si, por ejemplo, nosotros hoy, en pleno siglo XXI, con nuestro estilo, con nuestras características del español o del castellano del siglo XXI, pues escribiéramos una historia o narrásemos una serie de historias referentes a un personaje que hubiera vivido en el siglo XVII. Es decir, aunque ambientásemos en el siglo XVII, en los siglos de oro, que se dice, de la historia de la lengua española, de la lengua y la literatura española, aunque ambientásemos en esa época nuestra historia, evidentemente nosotros al escribir en el siglo XXI la narraríamos conforme a nuestro estilo del siglo XXI. Y aunque de vez en cuando quisiéramos introducir alguna palabra, alguna frase, alguna expresión propia del siglo XVII, pues para dar ambiente o para dar colorido a la narración, sería inevitable para cualquier lector entender que el libro no había sido narrado en el siglo XVII, sino en el XXI. Es lo mismo que ocurre con el hebreo del libro de Daniel. El hebreo del libro de Daniel es mucho más ágil, es mucho más suelto que el que encontramos, por ejemplo, en libros de otras épocas, concretamente de la época en la cual había vivido el propio Daniel, ¿no? Eso, por ejemplo, pues es uno de los rasgos. También el hecho de que no solamente ya sea el nivel del idioma, ¿no? Sino también la narración. Si comparamos, por ejemplo, y eso incluso lo podemos comparar con nuestras propias traducciones, nuestras traducciones de la Biblia. Si, por ejemplo, leemos las historias narradas en el libro de Daniel, capítulos 1 al 6, por ejemplo, es la parte narrativa, y las comparamos con los libros de los reyes o los libros de las crónicas, que son también narrativos, o los libros de Samuel, los que llamamos nosotros primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, si comparamos con esos relatos, automáticamente vamos a darnos cuenta, y digo, incluso en nuestras traducciones, incluso en una traducción tan clásica y tan clasicista como es Reina Valera, pues, u otras, ¿no?, que existen en nuestro idioma, vamos a ver que la narración es mucho más ágil. No es tan lenta la narración como, por ejemplo, en los libros de los reyes o en estos otros que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel se escribe en una época en la cual el estilo literario era ya diferente y las narraciones pues dan un sabor más moderno de lo que dan otras partes del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, y fijémonos bien, los relatos del libro de Daniel, no por su contenido, sino por cómo se va desarrollando la trama, hasta pueden estar mucho más cerca de la trama narrativa del Nuevo Testamento, por ejemplo, de los evangelios sinópticos o del libro de Hechos. Están mucho más cerca en el tiempo. Es un estilo propio del tiempo. Hay también una característica muy importante que evidencia la redacción tardía del libro de Daniel, y es que hay prácticamente una total ausencia del nombre sagrado de Dios, el nombre de Yahvé o Jehová, como dicen algunas versiones, lo que se llama el sagrado tetragramaton. Curiosamente, la única parte, el único capítulo del libro de Daniel que contiene el tetragramaton, el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé o Jehová, el único capítulo que lo contiene es el capítulo 9. Es un capítulo muy especial. Es un capítulo que hace referencia a una profecía antigua, la profecía de Jeremías. Es decir, que el autor del libro de Daniel, sin duda, era consciente, había recibido la tradición de que el profeta Daniel era alguien preocupado por las profecías de los profetas antiguos y, por lo tanto, al ser un gran maestro del idioma, quiere introducir ahí una especie de pincelada de antigüedad. Y ninguna mejor que el nombre sagrado de Dios, como se utilizaba en las escrituras antiguas. Sin embargo, en el resto del libro de Daniel, a Dios se le llama simplemente el Señor
o se le llama el Dios de los cielos, que es una designación persa, es decir, que no coincide con la época en la que vivió el profeta Daniel histórico. Esa también es una gran evidencia de que es un rasgo de escritura tardía, pero también hay otros, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en el libro de Daniel aparezcan con gran profusión los ángeles, cosa que no sucede en otros textos más antiguos del Antiguo Testamento y que son un indicio de época tardía, y también algunos otros que no destacan tanto, pero que también pueden ser importantes. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas y ya el tiempo nos va siguiendo, Tellería. Vamos a ver, como todo personaje público tiene sus detractores, en este caso encontramos que también Daniel tiene sus detractores. Según algunas personas, dicen de que hay incoherencias históricas en el tema de la sucesión de los reyes de Babilonia, en la figura de Nabucodonosor, en la de Darío que tú comentabas anteriormente, el Medo. ¿Qué podríamos responder ante una cuestión como esta? Pues mira, una respuesta que yo daría y que de hecho suelo dar siempre que aparece alguien con este tipo de cuestiones, ¿no? Que están ahí, están sobre el tapete, porque no lo ha dicho solo una persona, lo dicen muchas, ¿no? Pues yo suelo ser muy tajante en este tipo de cosas. Vamos a ver, bajo ningún concepto, creo que los autores de la Biblia, ni del libro de Daniel, ni de ningún otro, hayan sido personas malintencionadas, ¿no?, que hayan escrito para engañar. A ver, intentar falsear datos históricos, hacerlo aposta, eso es una cosa terrible, porque eso quiere decir que hay detrás de esa escritura, detrás de ese relato, detrás de esa narración, hay un propósito evidente de engaño. No creo, sinceramente, ya digo, son opiniones muy personales, por supuesto, cada cual es muy libre de pensar como bien le parezca, pero en lo que a mí respecta, y puesto que me preguntas a mí, no creo en ningún momento que el autor del libro de Daniel, quien quiera que fuera, era escrito con la intención de engañar. Pero ¿qué ocurre? El autor del libro de Daniel escribe pues a unos cuantos siglos de distancia de los hechos reales acaecidos en la vida y el ministerio del profeta. El autor o autores del libro de Daniel pues es o son personas que tienen como finalidad, como hemos dicho, escribir un relato que dé ánimo, que transmita esperanza a un pueblo, su pueblo, en un momento realmente terrible de su historia, cuando están o piensan que están prácticamente a punto de desaparecer por la persecución de ese rey, de ese tirano greco-sirio que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Entonces, a esos autores que escriben ya con siglos de distancia entre el Daniel histórico real y lo que ellos van a narrar, a esos autores realmente les preocupa muy poco la exactitud histórica. Bueno, no es que les preocupe muy poco, es que, para ser honestos, no les preocupa en absoluto. Ellos saben que Daniel fue contemporáneo del gran rey Nabucodonosor, que había sido una gran figura de la historia y que probablemente recordaban, cómo no, era el que había destruido Jerusalén y el primer templo. Ellos saben que Daniel fue contemporáneo, por ejemplo, del rey Belsasar, ¿no?, uno de los descendientes de Nabucodonosor. Claro, puesto que ellos el grado de parentesco no lo conocen, porque no son historiadores, hacen que Belsasar sea hijo de Nabucodonosor. No lo fue, ¿eh? Hubo otros reyes de por medio que no se mencionan. Mencionan, por ejemplo, una figura realmente misteriosa, que es Darío el Medo, de la que no hay ninguna constancia histórica. Ha habido muchos comentarios sobre el libro de Daniel realizados por gente muy tradicional que a toda costa se ha empeñado en querer identificar a todos y cada uno de los personajes. No merece la pena hacerlo, o sea, no era la intención de los autores del libro de Daniel. Los autores del libro de Daniel lo único que saben es una serie de sucesos, o tienen memoria, recuerdos, se les ha transmitido una serie de sucesos sobre el profeta Daniel en la época en que él vivió. Saben, por ejemplo, que fue contemporáneo de Nabucodonosor, saben que ocurrió algo en la época del rey Belsasar, saben que fue arrojado al foso de los leones, etc.
pero no les preocupa la exactitud histórica de decir, y esto sucedió en tal momento concreto. Eso nos hubiera preocupado, por ejemplo, a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros los occidentales, cuando escribimos, pues procuramos ser muy exactos. Pero como decimos, la preocupación de los autores del libro de Daniel no es hacer historia, no es redactar crónica histórica, sino por encima de todo, redactar teología. Recordemos, la teología de la historia. El libro de Daniel quiere ser por encima de todo un testimonio de fe, un testimonio de esperanza. Basado en una serie de tradiciones recogidas acerca de un personaje que había vivido siglos atrás, pero sin preocuparse muy bien ni de colocar exactamente su contexto histórico real, que no conocían ya, ni tampoco las fechas concretas o el nombre concreto de los personajes que lo acompañan. No es su preocupación y por lo tanto tampoco debiera ser la nuestra. Por lo tanto, a todas estas personas que se dedican a casi vamos a decir, denigrar el libro de Daniel diciendo que contiene graves errores históricos, lo que podemos decirles es, no han entendido ustedes bien la finalidad del libro de Daniel, simplemente. Eres buenísimo, Tellería. Has adelantado algo hablando de los deuterocanónicos. ¿Qué podemos decir? Porque también la parte de los detractores de este libro hasta cierto punto también viene enlazado con esto de que el libro de Daniel junto con el de Esther tienen partes deuterocanónicas. Entonces de allí es donde algunos también alimentan esa idea de que trae falsedades. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, pues lo mismo que antes, que no tienen ni idea de lo que dicen. Vamos a ver, por una razón. Fijémonos bien, el hecho de que el libro de Daniel, que es un libro muy tardío, lo mismo que el libro de Esther, cuidado, que también es muy tardío, ambos. Y hay quien dice que son contemporáneos, o sea que fijémonos bien si serían tardíos. El hecho de que estos dos libros, que son obras maestras de la literatura veterotestamentaria, tengan una parte deuterocanónica, una parte añadida ni en hebreo ni en arameo, sino en griego, y en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, lo que llaman así, la versión de los 70, y que ve la luz en Alejandría de Egipto, nada más y nada menos, entre las comunidades judías que vivían establecidas en Alejandría de Egipto, pues el hecho de que se hayan añadido estas partes solamente indica una cosa, y es que eran libros tan sumamente apreciados, tan sumamente estimados, tan sumamente valorados por los judíos residentes en Alejandría de Egipto, que les pareció que había cosas, tradiciones, historias que se habían transmitido de padres a hijos referentes a estos personajes que los escribas palestinos se habían dejado en el tintero. Entonces, evidentemente, si eran obras que se tenían que emplear con una clara finalidad formativa, educativa, catequética de los jóvenes judíos, pues estos judíos alejandrinos dijeron, no, aquí falta algo. Nuestros hermanos de Jerusalén, de Tiberia, desde donde fuera, se han dejado en el tintero muchas historias que, sin embargo, aquí conocemos. Pues hay que redactarlas y añadirlas. ¿Pero cómo? Pues en la edición que hagamos en griego del libro de Daniel o del libro de Esther, añadiremos lo que estos hermanos se han dejado. Es decir, que el hecho de que se añadan estas historias al libro de Daniel, lo que hace es precisamente ensalzar su gran valor. Además, por otro lado, fijémonos bien que estas historias añadidas, me parece que casi vamos a hablar en otro programa de esta misma serie, sobre este tema, pero vamos a adelantar simplemente que esas historias añadidas tienen también un altísimo valor de esperanza, un altísimo valor de ánimo para un pueblo que, como decíamos, está pasando por unos momentos terribles, y tienen sobre todo un altísimo valor teológico. Seguimos en el mismo concepto, teología de la historia. 3 preguntas en menos de 5 minutos, Tellería. A ver. Va la primera. La pregunta del millón. Se dice que es un libro profético y es un libro profético, de manera que encontramos en el libro de Daniel un claro mapa profético de lo que va a suceder en el futuro o el futuro del mundo.
Pues la respuesta del millón, no. Así de claro, no. Y vamos a decir por qué. Vamos a decir por qué. A ver, sí que es verdad, eso lo sabemos todos. Desgraciadamente el libro de Daniel, como pasa con el libro de Ezequiel, o que Ezequiel y Daniel debieron ser, el Ezequiel histórico y el Daniel histórico debieron ser contemporáneos, debieron llegar a conocerse. Y si no conocerse personalmente, probablemente Ezequiel oyó hablar de Daniel, seguro. Eh, lo que ocurre con estos libros, o lo que pasa después en el Nuevo Testamento con el Apocalipsis de San Juan, es que al ser libros, como decíamos, de género apocalíptico, que es un género literario muy específico y que responde a unas necesidades muy específicas, que ve la luz, que nace en una época muy específica, pues al desconocerse por parte de muchos lectores o por parte de muchos intérpretes de la Biblia la realidad de lo que significa el género apocalíptico, y al entender esas figuras, esas imágenes de forma literal, que es lo que los autores de estos libros jamás pretendieron, al contrario, ellos los escribieron como símbolos y los entendían como símbolos, y sin duda alguna quienes los recibieron también, pero los occidentales, o una buena parte de los occidentales, al acercarse a ellos sin ese conocimiento previo de lo que es el género profético apocalíptico, pues se ha cometido el gran error de creer ver en estos libros, de creer pues que se debían leer tan literalmente como se podrían leer, por ejemplo, las historias de los evangelios o los hechos, y por lo tanto decir, ah, no, no, pues si aquí se dice esto, esto tiene que ocurrir. Pero claro, a ver, el gran problema es, ¿y qué se hace con esas figuras tan simbólicas? Como son, por ejemplo, lo que decíamos antes, leopardos de 4 cabezas, una bestia horrible con 10 cuernos, en fin, cosas que no existen en la naturaleza. Pues claro, a partir de ahí es cuando ya la imaginación se desborda y se puede decir cualquier cosa. La prueba, no tenemos más que cotejar, comparar, contrastar comentarios a este libro, al libro de Daniel, sin ir más lejos, hechos por unos cuantos autores diferentes, que son literalistas en su interpretación, y vamos a ver que sí, en algunas cosas a lo mejor coincidirán, pero habrá muchísimas en las que diferirán, y cada uno se irá por un sitio diferente. Y por desgracia, en algunos casos, se llegará a hacer afirmaciones que son realmente absurdas, ¿no? O, por ejemplo, pues entender que todas esas cifras simbólicas que ofrece en profusión, por cierto, el profeta Daniel, pues han de corresponder a periodos históricos computables de la era cristiana, o peor todavía, de tiempos futuros. A ver, que se juegue con la historia pasada, pues ya es pues una falta de honestidad total desde el punto de vista intelectual, pero pretender incluso anticipar fechas futuras, eso ya es entrar en un terreno muy peligroso, contra el cual el propio Señor Jesús ya advirtió en su momento. Por lo tanto, el libro de Daniel, teniendo en cuenta cuál fue su medio vital, cuál fue el medio en el cual vio la luz, las circunstancias en las que vio la luz, el libro de Daniel, como decimos, es un libro que quiere, por encima de todo, transmitir esperanza a un pueblo perseguido. A partir de ahí, nosotros podemos deducir, como deducimos de cualquier libro de la Biblia, que ese mensaje de esperanza pues es válido, evidentemente, para todos los tiempos. No porque las circunstancias sean idénticas, que no lo pueden ser, pero sí por el hecho de que hay una cosa que es una verdad permanente, y es que Dios guía a su pueblo siempre. Lo mismo que guió a aquel pueblo judío de la época antigua, Dios sigue guiando hoy a su iglesia en la edad contemporánea, y según las promesas de Jesús, la guiará siempre en tiempos futuros. Es decir, nosotros podemos y debemos leer el libro de Daniel, o el libro de Ezequiel, o el libro del Apocalipsis de San Juan, como lo que realmente son, es decir, mensajes de esperanza, sin detenernos en exceso en rasgos o en detallitos que muchas veces son pura simbología que no siempre podemos comprender, y buscando lo que es el hilo conductor general. Vamos a ver, lo hemos dicho, no sé si lo hemos llegado a decir aquí en estos programas, es posible que sí, pero sí lo hemos dicho muchas veces en otros lugares. Las Sagradas Escrituras, en tanto que revelación divina, o como decimos, palabra revelada, palabra de Dios revelada a los hombres, las Sagradas Escrituras deben ser tratadas, deben ser leídas con el máximo respeto, con la máxima circunspección,
intentando, que es un esfuerzo mental muy grande para nosotros, para cualquiera de nosotros, intentando, como se dice vulgarmente, ponernos en las sandalias de las personas que escribieron esos libros o esas escrituras en épocas muy remotas. Entonces, claro, es una falta total de respeto pretender leer la Biblia hoy, como a veces enseñan por ahí algunas sectas religiosas que dicen, la Biblia es un libro actual. No, no puede serlo. El libro de Daniel, por ejemplo, tiene, pues vamos a decir, 22 siglos. Un libro escrito hace 22 siglos nunca puede ser actual. Lo que ocurre es que el mensaje que Dios transmite a través de ese libro, que es un mensaje de esperanza, esa esperanza es eterna, es perenne, es permanente. Era para aquel momento y era, pues, salvando, como dicen en buen latín, mutatis mutandis, ¿no? Pues también es una esperanza para nosotros, pero cuidado, no es un horóscopo, no es un tarot que nos garantice por medio de símbolos o de cifras o de números que nos garantice el conocimiento del futuro. Esa no es la finalidad de la profecía bíblica, no es la finalidad de la revelación. A ver, las Sagradas Escrituras se nos han dado, el libro de Daniel incluido, para transmitir esperanza. Para transmitir esperanza, pues incluso en momentos muy difíciles, muy angustiosos. Por ejemplo, es un ejemplo que leímos hace ya muchos años, cuando éramos estudiantes de seminario, ¿no? Pues para mí fue un descubrimiento muy importante y muy gratificante el ver que mártires cristianos del siglo II, del siglo III, que eran, como sabemos, arrojados en los circos romanos a los leones, no solamente en la ciudad de Roma, sino también en otros lugares, hallaban un gran consuelo en la historia de Daniel en el foso de los leones. Hallaban un gran consuelo porque decían, de la misma forma que Dios protegió a su siervo Daniel, también nos protegerá a nosotros. Y si morimos, iremos al mismo lugar donde está hoy el profeta Daniel, que es la presencia de Dios. Es decir, aquellos cristianos supieron entender el mensaje de Daniel, que era un mensaje de esperanza. No se ponían a especular sobre tiempos futuros o cosas por el estilo. Bien, Tellería, eran 3 preguntas en 5 minutos y has hecho una en 8 minutos. Vale, vamos a finalizar, dejamos una en el aire para la próxima si surge. Y en tu opinión, nos pregunta la reverenda Elisa, y con esto ya lo concluimos, que también serían tus conclusiones, Tellería. ¿Cuál sería la relevancia y los retos hoy de leer y estudiar el libro de Daniel? Muy buena pregunta y, como muy bien dices, conclusión. El libro de Daniel es necesario que hoy la Iglesia de Cristo lo lea para disfrutarlo, pero también lo lea para aprender, para estudiarlo, para introducirse en su mensaje, porque el libro de Daniel tiene parados para nosotros, entre otras muchas enseñanzas, 2 fundamentales. La primera de todas, Dios dirige la historia. No solamente mi historia, no solo nuestra historia, no solo la historia de la Iglesia, no solo la historia de su pueblo, sino que Dios dirige la historia del conjunto del género humano, y lo ha hecho siempre, desde el principio hasta el fin. Y eso nos tiene que dar siempre una gran confianza en los pasos que damos, incluso en medio de grandes dificultades, por esta tierra. Y segunda conclusión, la historia de Daniel nos muestra a un hombre, a un ser humano, es decir, a un miembro de nuestra gran familia, que por circunstancias vive una serie de situaciones trágicas, pero siempre aferrándose a la esperanza que había aprendido desde niño. Muchas gracias, reverendo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa La Palabra Hoy. Les invitamos para dentro de 8 días, que tenemos más sobre el libro del profeta Daniel. Les animamos a que continúen también participando con sus preguntas, sus aportaciones, y pues agradeciendo a nuestros oyentes, a todos los que nos han reportado sintonía, a todos los que nos han hecho preguntas y comentarios, los que nos han felicitado, y sobre todo aquellos que nos han acompañado durante todo
la duración de este programa. Gracias, Reverendo Juan María, por todo este tiempo y por compartir tus conocimientos y ayudarnos también a tener un encuentro vivo con la palabra, con las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias, Reverendo. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. You're listening to Radio Anglicana, broadcasting 24 hours a day on the internet at www.radioanglicana.es. You can listen on your Android or iOS device by downloading our app. Radio Anglicana, the voice of the Church in Spain. Lives